Cuando nos referimos a estos temas, estamos en la parte respiratoria, exclusivamente vamos a ver la parte respiratoria. Entonces, hay estos tres microorganismos que representan una serie de patologías, pero sobre todo respiratorias. Ahí tenemos que enfocar. También pueden ir a otros órganos, pero lo que nos interesa es la parte respiratoria. Vamos a tocar primero lo que es clamidia. Pertenece a lo que es el género Chlamydophila pneumoniae, porque justamente hace infecciones en el pulmón. Si ustedes van leyendo, lo más importante de todo eso es esta característica. No sé si se ve el cursor, pero bueno, no tengo láser, pero fíjense en esta parte. Infecciones de las vías respiratorias altas y por supuesto si estas son vencidas van a llegar siempre al pulmón. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en este caso? Ahora sí está. Ahí está. Todos estos temitas los he ido recopilando de la parte del internet, así que ingresan y van a encontrar casi lo mismo para ir repasando. Pero ¿qué es lo que nosotros ofertamos? Esta revisión bibliográfica, de ahí que esta es la taxonomía. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta? Porque si usted se fija en esta parte, en la división, encontramos Trachomatis, es decir, bacterias que van a tener otra tonalidad de infección. Encontramos entre las clamidofilias, aparte de la neumonía, la citasis, aquel otro microorganismo que usted lo puede encontrar. No sé si están aquí los alumnos de mi grupo, siempre les ando molestando con la bacteria y el virus. ¿Cuál es su hábitat natural? ¿Cuál es el hábitat natural? ¿De dónde vienen las bacterias? Eso no nace, no siempre está en el suelo, en el aire o en el agua. Ahí está contaminado, pero tiene su hábitat natural, el lugar donde uno vive. Es como el ser humano, vive alrededor de ríos. ¿Por qué? Porque es agua potable, hay el famoso CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, y vive. No vive en Uyuni, no vive en el Illimani, ni en el desierto del Sahara, mucho menos en el Everest, ¿no es cierto? Entonces hay lugares. Las colonias siempre están alrededor de ríos. Estoy hablando del ser humano. Por tanto, usted vea un río, colonia, un río. ¿Qué río pasa por la ciudad de París? Conocido. No. Nada. Cultura general. Por la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? ¿Qué ciudad está en el Mississippi? En Estados Unidos. ¿Qué ciudad hay alrededor del Amazonas? Ya, van a ver que hay asentamientos coloniales. La gente no está así nomás alrededor de cualquier lugar. Entonces, las bacterias tienen ese mismo lugar. ¿Por qué menciono? Porque esta citasis, que es con la que se confunde, voy a empezar por un corolario de diagnóstico diferencial, es la que usted va a encontrar en el intestino de los loros. Y muchos de aquellos, a veces, en las fauces de nuestras queridas palomas de las plazas. Por eso hay la citacosis. Entonces, pero ese es otro evento del cual no vamos a tocar hoy porque tiene otro motivo de charla. Les hablo solo en función de lo que es clamidia pneumoniae, la que nos va a atacar a vías respiratorias, porque eso es para que usted más o menos le tome atención al tema que vamos a hablar. Entonces, como dice aquí, en una cierta parte, porque es muy difícil hacer el diagnóstico, sobre todo el aislamiento microbiológico, y son tan pequeños que los consideran en algún momento como si fueran virus. ¿Por qué? Porque fíjense ahí, pared celular gran negativo, metabolismo celular, DNA, RNA simultáneos, tiene sus características metabólicas. Es un ciclo celular muy particular con el huésped, porque vamos a ver enseguida, y se toma dentro de unas bacterias muy especiales, son muy lábiles y tienden a ser las más pequeñas. Por eso su estudio, porque usted cuando sea médico
puede confundir una bacteremia, una viremia, y al no aislarle el laboratorio del microorganismo porque son lábiles, ¿qué le va a diagnosticar el laboratorio? No una bacteria común y corriente, o al final le va a decir, hay microorganismos de la microbiota normal. ¿Qué quiere decir? Que el laboratorio no tuvo la capacidad de aislarlo. O lo otro, que usted como médico nunca se va a olvidar, las bacterias patógenas a medio ambiente rápidamente sucumben frente a la microbiota normal resistente del ambiente normal. Las patógenas máximo 2 a 4 horas al medio ambiente, donde estén, y las que florecen ahí son las de la microbiota normal, las contaminantes, y lo destruyen. Esa es una acción-reacción entre microorganismos. De ahí que tu muestra de sangre, tu muestra de orina, tu muestra de, en este caso de flemas, para que se entienda, secreción purulenta, ya sea de la nariz, ¿no es cierto?, rinorrea, o de la laringe, para eso ya vamos a tener las prácticas de obtención de muestras. Entonces, esas muestras tienen que ser rápidamente llevadas al laboratorio. Si tú lo tienes ahí esperando a que venga el secretario, el laboratorista, o recoges la muestra y lo dejas hasta que llegue alguien de favor, esas bacterias se van muriendo. Por eso el laboratorio ya no tiene capacidad de rescatarlas. Si usted va leyendo aquí, como ven, son cocos termolábiles, ¿no es cierto? Imagínate, la temperatura aumenta un poco a lo que normalmente están y se destruyen. Por eso la recomendación va para usted. Cuando obtenga una muestra, tarde 1 hora lo máximo para llevar al laboratorio. Cuanto antes lo hagan el aislamiento, mejor, porque de lo contrario no va a ocurrir. O, como les vamos a enseñar, en el transporte de la muestra. Hay que tratar de conservarlas para que así tengan una muy buena muestra. Todo lo que están leyendo es parte de las características metabólicas, por consiguiente, es también considerado en algunos casos como un parásito energético. Parásito es cuando entra en simbiosis, no es tanto así como un parásito común y corriente. Entonces, fíjese, vaya leyendo esa parte. Lo más importante de este microorganismo es la capacidad de adherencia a las células. De tal manera que en esas células epiteliales, como dice aquí en esta parte, en las ciliadas, fíjense, esos son efectos citopáticos de la adherencia, y entonces usted va a encontrar esas características de presentación. Para el que va a ser anatomopatólogo, para el que va a ser citólogo, tiene que aprender estos. Fíjense, cuerpos reticulados en las características microscópicas, formas intermedias o elementales. ¿Qué significa eso? Reticular, elemental o en algunas formas intermedias, dependiendo del caso, son efectos citopáticos frente a la célula huésped. Cuando se hacen frotis sanguíneos de la muestra, no sanguíneos, frotis de los fomites que vayan saliendo, se hacen improntas por tokens. Usted puede fijarse al microscopio y de esa manera trabajar. En algunos casos, como han ido observando, la mayoría de su adherencia está a través de una proteína, considerada una proteína muy patógena. Aquí he extraído algunos detalles de las características que tienen que ser en células, ¿no? El aspecto extracelular, infeccioso, las características de poderlo ver a la tinción y la capacidad de resistencia a la fagocitosis. Aquí hay un pequeño detalle. El sistema inmune, algunas veces les he graficado, creo, aquí en la clase. Viene el monocito, agarra a esta bacteria y la bacteria tiene capacidad de resistencia a la fagocitosis. ¿Qué va a ocurrir? Al no ser fagocitado o resistirse, la célula, el monocito, va a difícilmente llevar los determinantes antigénicos de esta bacteria y presentarlos a ¿quién? A los linfocitos T0 helper. Y el linfocito T0 helper, ¿qué hace aquí? Activa el sistema humoral para que se produzcan anticuerpos y celular para mayor cantidad de células. Eso se resiste. Por tanto, muy difícil que el organismo propio se vaya defendiendo. Entonces ya empiezan las patologías, los signos y síntomas que vamos a ver. Luego,
cuando observamos, fíjense, la capacidad de replicación, desarrollo metabólico, terminan siendo intracelulares en el interior de estos monocitos. Por eso es importante conocerlos a estos microbios. Miren, tenemos aquí, ¿no?, la capacidad de diferenciación en test caseros, como dicen, de las células, los efectos citopáticos, lo mismo allá, y en comparación con su compañero, la Chlamydia trachomatis. La Chlamydia trachomatis es una enfermedad venérea y a veces puede también esa contaminar, especialmente para las personas que tienen otros hábitos sexuales, puede ocurrir. O sea, hay que tomar en cuenta esos aspectos de diagnóstico diferencial. No sé por qué se han mirado ustedes cuando he hablado, pero en la clínica, trachomatis con neumonía se considera parásitos estrictos tanto del hombre, aquí tienen que poner todo lo que es el ser humano, una enfermedad infecto-contagiosa. Miren la otra variedad, las de la citacosis, la pecorum, son patógenos primarios de aves y mamíferos. Entonces fíjense aquí, yo por qué les pongo esto. Porque la diversidad está cuando tú vas a ir por ahí, por camino a Taqués, y te vas a Uyuni, y te vas a Copacabana, en el camino puedes comer. Ahí tienes animales, ¿no? No es nomás tocarlo a los animales. Como médicos tienes que tener normas, ¿no? Hay mucha gente que te gusta todavía con el perrito seguir consumiendo productos. Lo único que hacemos es, entre comillas, esto, ¿no?, meterse al helicobacter del pelo, tener cáncer gástrico en 30 a 35 años, eso es propaganda, pero esto sirve para lo mismo. Imagínate, tienes palomas, tienes aloro en la casa, y por eso también se pide que los animales silvestres estén fuera de nuestro alcance. Todo va evolucionando. Hace tiempo hasta un tigre podías tener de mascota, imagínate tener mascota. Ya no puedes ahora. ¿Por qué? Porque además el organismo va evolucionando y cambiando, y el diagnóstico diferencial hace que nosotros veamos a este tipo de Chlamydia pneumoniae como parte del diagnóstico diferencial. Hasta hace mucho tiempo solamente se consideraba una infección entre seres humanos, pero ahora sabemos que hay, es decir, podemos hablar como zoonosis. Entonces, para diferenciar entre lo que es la citacosis y el neumonio, este es nuestro tema. Para el parcial, esto voy a preguntar. Esto, diagnóstico diferencial, también se va a preguntar. ¿Para qué? Para que usted pueda tener esa diferencia, esa magnitud de trabajo. Entonces, si van leyendo, prácticamente, mira, para el aspecto de la ave, del loro que les decía, ¿no? O sea, las palomitas de la Plaza Murillo, para los que les gustan ir a dar un aleteo de eso, y uno inhala. Y si tu sistema de defensa está bajo, la fagocitosis no se lleva adelante, pues va a haber problemas. Por eso ustedes tienen que ir educando y hacer las cosas. Fiebre, cefalea, neumonía, todo lo que están viendo que puede ocurrir exactamente aquí. Es más, tos coqueluchoide. ¿Qué significa eso? No sé si pasaba ya coqueluche, pero esa tos es una tos en la que el paciente expectora, tose, que hasta termina teniendo cianosis. ¿Está bien? En la coqueluche, pero es viral. En cambio, este es bacteriano. ¿Está bien? Ahí está el salamigo que les he presentado, que se lo veía bien, ahora tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si en tu zona te vas por Huachilla, aquí nomás por los yucas, hay una cantidad de loros con sus heces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, no estar consumiendo producto o inhalando. Ven que hay loros, bueno, tampoco es para tenerlo miedo, pero si tu sistema inmune está muy bien, este evento de neumonías atípicas o todo que se pueda considerar, no va a ocurrir. Tampoco es para alarmarse, ¿no? Bueno, este otro tema. Moracella catarrhalis. Antiguamente, como dice ahí, se lo conocía como Brahmanella catarrhalis. Actualmente está dentro del grupo de las Neiserias catarrhalis. Este es parte de nuestra microbiota gingival y que en un momento dado, cuando las condiciones están dadas, ¿qué quiere decir? Que tu sistema inmune está bajo, que no produces anticuerpos tipo IgA
o que de pronto tu sistema fagocítico está funcionando inadecuadamente. ¿Por qué? Porque haces, con todo respeto, haces dieta vegetariana, terminas siendo vegano, o de pronto te pones tatuajes, tu sistema inmune baja por falta de nutrientes y el otro por agresión constante. Les doy dos ejemplos que lo están viviendo. No lo digo que está mal, puede ser, pero a veces yo veo tatuajes que se ponen por los jugadores, ¿no es cierto? Hay algunos de ustedes también que han visto con signos, pero más de pandilla que de tatuaje. Ese producto no les pertenece, por tanto el sistema inmune se concentra ahí para eliminarlo. Y entonces estás en desventaja. Se suma ello al hecho de que ahora la princesa o el princeso quiere ser modelo, que no lo van a hacer, están estudiando para ser médicos, no para modelaje, se hacen dieta. Y yo sanciono, por ejemplo, a los vegetarianos, veganos, ¿por qué? Porque se desnutren en el afán de tener una otra contextura, ¿no?, constitucional. Entonces lo que hacen es disminuir su sistema de defensa. No estoy en contra de eso, no tiene su gusto, pero para fines de salud sí es nocivo. Si fueras una persona de arquitectura, ingeniería, bueno, no ingeniería tanto, porque también altera el cerebro, el no tener un buen nutriente, en este caso es por las actividades de defensa que debemos tener como personal de salud. Entonces hay estas bacterias, en este caso Moraxella catarrhalis, lo diferenciamos de las neiserias para que no se alarme mucho usted en este grupo. Tenemos de las neiserias, la Neisseria gonorrheae, que produce la gonorrea, Neisseria meningitidis, que produce la meningitis, esa que ahora está de moda, ¿no? Y ahí tenemos la Neisseria catarrhalis. Usted dirá, debería estar nomás, sí, pero lamentablemente hay algunas características que no son propias, entonces los ponemos como Moraxella para diferenciar y no alarmar, porque las otras son piógenas y esta no tanto. Entonces, ¿qué sucede? Es un grupo de cocos gram negativos, agrupados en parejas, como están viendo, puede confundirse con estafilococos si son colonias o células viejas que adquieren color violeta, ¿no? Pero como usted va leyendo, ahí tienen todo, pues, flora bacteriana normal de la vía respiratoria alta, nuestra. En la epidemiología, miren, el 50% en niños, ahí tienes todo el porcentaje de la infección. ¿Qué es bronquiectasis? Son cicatrices que se quedan en el pulmón después de una infección grave. Estamos viviendo una ola de post-COVID. Mucha gente está con estas secuelas, tal vez de los presentes también. Ya nos respiran muy bien. Incidencia máxima invierno, primavera. Ajá, miren, estamos entrando a invierno. Y ustedes han escuchado ahorita un brote de meningitis. Y entonces, ahorita vamos a hablar del tema, puede provocarte estas patologías. Ah, pero aquí hay un detalle. Tienes que hacer diagnóstico diferencial con el estreptococo neumonía, que ahí está, el neumococo. Y con Haemophilus influenzae, que es una bacteria, no es el virus de la influenza. Bacteria, gram negativo también, que tiene cápsula, ¿no? Y monstruos te puede provocar esta otra patología. Y ahí encontramos esto, exacerbaciones, como están leyendo, ¿no? Personas mayores, miren aquí el famoso hábito tabáquico, que ya no hay mucho en nuestro medio, pero siempre en las personas mayores que antes era normal fumar, pero ahora ya no. Ustedes, ¿quién fuma de aquí? Díganlo ustedes, no hay problemas, va a ser mi cuate. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso generalmente es de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es cuando hay bronquiectasis, ¿no? Y por supuesto cáncer pulmonar, desnutrición, aquí lo que les estoy volviendo a hablar, especialmente a las personas que son con hábitos dietéticos, ¿no? Ahí agarramos los veganos, vegetarianos, hay otros que son solo carnívoros, hay otros que solo pura salchicha, cada uno tiene, están en una época de probar todo, ¿no? Pero como médico, futuro médico, nutrición como debe ser, 1 gramo de proteína mínimo por cada kilogramo de peso al día. Tu sistema inmune va a estar
intacto, así tengas intimidad con alguien que está muy enfermo. La intimidad no siempre es lo que se imagina, ¿no? También está todo el día. Síntomas, ahí está. De acuerdo al porcentaje, malestar inespecífico. Me duele esto, no sé por qué, de pronto pareces viejo y estamos hablando de jóvenes, ¿no? Entonces, malestar inespecífico, hay malestar por todo lado, moraxela catarrales. Quien tiene eso está con su sistema inmune bajo y estas bacterias están circulando, ¿está bien? Entonces, se puede hacer cultivos, rayos X también, con infiltrados, fíjense, es todo lo que están leyendo, pero lo más importante de esto es que el paciente tiene tos y secreción mucopurulenta o esputo purulento, eso es plenas. Enseguida terminamos. Complicaciones. ¿Qué puede ocurrir cuando se complica? Que si tus defensas no están bien, fíjese lo que pasa. Además de no comer bien, puedes que tú no consumas vitamina E y vitamina A. La vitamina E en particular coadyuva que los desmosomas de las células endoteliales, células epiteliales y todo este enlace de desmosomas, para quien va a ser histólogo, si han pasado con histología con buena nota y sin chanchullo, se debe dar cuenta. No hay vitamina E, estos enlaces se abren, ingresa la bacteria al torrente sanguíneo y por eso hay bacterias, ¿no? Pero en este caso no presenta. ¿Por qué? Porque estos microorganismos tienen la capacidad de ser intracelulares. Entonces, en el torrente sanguíneo prácticamente van a subir. Entonces, fíjense aquí, menores de 10 años, con la edad que tiene, la mortalidad, fíjense en función a la severidad del cuadro. Y lo que llama la atención va a ser el diagnóstico. Si ven aquella fotografía, es exactamente, si usted no tiene el relato que yo le estoy haciendo, usted puede confundir eso con gonorrea. O sea, el ojo que no está bien entrenado puede decir, eso es gonorrea, secreción purulenta, polimorfonucleares, monocitos. Y fíjense ahí en esta célula, bueno, no tengo puntero, pero si se fijan, en la parte superior es un neutrófilo o monocito este que está ahí. El monocito solamente tiene un núcleo arrellonado, este tiene lóbulos, es un neutrófilo, ¿no? Lóbulos neutrófilo tienen, han debido ver en histología. Entonces es un neutrófilo, querido Fagosca. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmune, el linfocito T, ya activó a que se produzcan neutrófilos. Por otro lado, anticuerpos. Los neutrófilos van a reciclar, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo el intracelular. Esas bacterias, secreción purulenta, sembramos en agar chocolate, es agar chocolate, y podemos ver este tipo de agrupación siempre en parejas. Este es el prototipo, siempre en parejas, diplococo. Hago pruebas específicas para ver si es Neisseria. Este es el medio de chocolate, también llamado Thayer-Martin, T-H-A, Thayer-Martin, y aparecen estas colonias mucoides. Entonces ya son características del diagnóstico de laboratorio para Neisseria catarrhalis. Le hago una prueba de colistina, antibiótico, y me sale un halo de sensibilidad. Entonces es una prueba química que hace de que sí es una Neisseria. Quiero hacerlo más específico, utiliza eso, no es un test de narcóticos, ¿no? Pero si fuera azul, ¿qué sería? Díganlo nomás, pues. Si es color azul, ¿qué sería? Positivo a azul, cocaína. Pero este es morado, ¿no? Violeta, ¿qué color es? Púrpura. ¿Qué color es? Yo lo veo morado. Eso. Y es prueba de la oxidasa. Porque reacciona al reactivo del clorhidrato de tetrametil parafenilendiamino. Es un trabalenguas, parece, ¿no? Clorhidrato de tetrametil parafenilendiamino, ese es el reactivo. Entonces, se produce ese color, es típico de la Neisseria. ¿Está bien? Actualmente existen sets, esto ya es más propaganda, pero si lo borran de arriba, es un set
con micropocillos en los que podemos hacer diferenciar a pruebas. Si ustedes se fijan, azúcares, ahí está la lactosa, sucrosa, para determinar si es catarralis, zika, lactámica, meningitis y gonorrea. Ya es laboratorio. Entonces, cuando a ti te pidan, pues un test químico de Neisseria. Actualmente hay una, voy a aprovechar este momento para entrar en realidad. ¿Por qué hay alarma de la meningitis? Estoy tocando por este microorganismo, que no es el tema, este es nuestro tema. Este es de las meninges, ya ustedes saben lo que es, infección de las meninges. ¿Por qué hay tanta alarma? ¿Por qué es contagiosa? ¿Mm? ¿Por qué es muy contagiosa? Muy contagiosa, ¿no es cierto? Pero esa bacteria tendría que ser esta. Por eso es la alarma. Pero esa, ustedes como yo, lo tenemos en la lámina cribosa, como parte del hábitat natural. Si alguien estudia un poquito más, lee, al igual que la Escherichia coli, en el estómago, en el intestino, nos provee la E. coli, que alguna vez hemos hablado, vitamina B12, fitomenadiona, vitamina K, que no producimos, absorbemos para los factores de la coagulación, vitamina K dependientes, L-asparaginasa, que nos cuida de no tener cáncer. Esta Neisseria aquí arriba coadyuva e interactúa con el nervio, la lámina cribosa, olfatorio. Entonces ahí te hace sentir, ya pueden investigar hasta con las feromonas si quieren. Pero tú dirás, pero ¿qué onda? Si estamos ahí, estamos en riesgo. Sí, estamos en riesgo. Ahí está la meninge, ¿no ven? Pero tiene, por eso les decía a mis alumnos cuando ven características físico-químicas, que no es el tema ahorita, pero es para que entremos en Rosario para evitar esa psicosis colectiva. Entonces aquí no nos pasa nada. A un traumatismo, sí, meningitis inmediatamente y eso te liquida. Si este microorganismo sale y ingresa y se produce bajo otra característica, se hace más patógeno, agresivo. Y para que llegue a meninges, ¿por dónde tendrá que ir? Líquidos céfalos de aquí. No. ¿Por dónde? Eso, torrente sanguíneo. Pues ¿por dónde va a entrar? Al torrente sanguíneo. Por un traumatismo puede entrar. Pulmón, con los desmosomas que les hablaba, puede entrar. Intestino, puede ingresar. Entonces la alarma es que si es esa acción, pues tienes bajas defensas, con todo lo que quieras, pues sí puede ingresar y ahí no te contamos. Pero esta meningitis, si ustedes saben, están internados y aislados, no es de este bicho. Es estreptococo, que yo sepa, neumonía, que ha ido por el torrente sanguíneo a las meninges, ¿no? Entonces, no hay mucho que alterarse. O puede ser el hemófilos que hemos visto también. Pero normalmente, si ven las estadísticas, es un enterovirus. Los enterovirus tienen ese ciclo. Si usted ya llevó la clase de poliomielitis, primera replicación intestinal y luego va a los nervios, la poliomielitis. Entonces, lo más probable es que sea de esto un enterovirus. Pero fíjense, la medicina es así. Tienes que conocer hábitat natural, patogenia y la anatomía y fisiología que están aprendiendo ahora. ¿Para qué? Para que no se alarmen y no estén viendo lo que ven en la televisión, ¿no? Médicos que intentan decir qué es meningitis, cuáles son las bacterias y el periodista que trata de hacer su show. Entonces usted no puede entrar eso, ¿no? Menos si es autoridad, como he escuchado a algún viceministro o epidemiólogo que ponen datos de meningitis, pero nada tiene que ver, hay que buscar este bicho. Tú eres universitario y buscar esto, y el resto no alarmas. Por eso es mi paréntesis, para que no se asusten mucho. Otras moraceras, entonces, aquí están.
que pueden provocar conjuntivitis, ahí que pueden, miren esta otra, oslonesis que puede entrar a la sangre. Y en nuestro medio no hacemos búsqueda de esto a la sangre. ¿Qué buscamos en la sangre? Imagínense para transfusiones. Solo buscamos VIH, hepatitis B, C, tal vez malaria, chagas, sífilis. Pero a este cuate no lo vemos. Hay que hacer epidemiología. ¿Quién es investigador? ¿Quién va a ser infectólogo? ¿Quién va a ser estudioso de esto? Investiga, esto puede estar circulando en nuestra sangre. No lo hacemos como ocurre bichos de los caries dentales. Entonces aquí tenemos otro tipo de moraxera que va a ir al oído, nariz, garganta, para el que va a ser otorrinolaringólogo, tome en cuenta este microorganismo. Hay otitis que no se curan, tal vez tener en la familia. No, ha ido donde el otorrino, dice que es esto, dice que es lo otro, termina siendo sordo el paciente. ¿Por qué? Porque no la encuentran, no la buscan. Y hay que buscarlos. Por eso les doy ese detalle. Bueno, y este uretralis que afecta a la uretra, ¿no? Infecciones uretrogenitales. Todos ellos tienen tratamientos, bien simples. Miren aquí una cantidad de antibióticos, antimicrobianos. Pero ojo, miren allá dice con ácido clavulánico, es decir, porque ya la bacteria produce otras cosas. Aquí otro paréntesis, por el tema. Tú debes estar, y por si acaso no os voy a manejar a la rebelión, yo ya tengo 30 años de ser médico, pero no es entrar en rebelión, es entrar en conciencia. Si te fijas, ¿no? Dice aquí tratamiento empírico, utilizar una serie de productos, cada 12 horas te dan. ¿Cuánto tiempo se hace un tratamiento? De días. 7, 14. 7 días, 14 días, 30 días, a veces un año, ¿no es cierto? Es más, fíjate aquí, moraxela con neumonía te dan doxiciclina o levofloxacino. ¿Quién ha tomado alguna vez levofloxacino? Son de las quinolonas. Esos productos, por ejemplo, son de depósito, ciprofloxacino, norfloxacino, dicloxacilina, lo que estamos viendo aquí, levofloxacino, son de depósito, y el tendón y músculo, que por eso hay ruptura de tendón. El que va a ser deportista nunca debe usar eso, pero a veces no les interesa que hace el tratamiento. Yo, vendedor de productos, les voy a decir que un mes hay que vender, pero aquí viene la rebelión. Lo único que tienes que hacer es dar medicación para bajar la carga bacteriana, y a los 3 a 5 días tu organismo tiene que defenderse. ¿Por qué? El monocito fagocita lleva los determinantes antigénicos, linfocito T, no se olviden, anticuerpos, células. ¿Eso en cuánto tiempo lo hace? 1, 2, 3 días. El tercer día ya tienes que estar dejando antibióticos, porque tu organismo tiene que defenderse. Ah, pero no todos son iguales. Algunos son del Bolívar, del Stronger, otros son del Nutritz, otros son que les gusta a los que ya hemos hablado hace un instante, hasta el 5.º día, porque hay que apoyar, porque no, el organismo no se defiende. Entonces ahí viene la nutrición, es bien importante. Entonces máximo tendrás que dar 3 a 5 días, pero no ese es el punto. Solamente pasado el tercer día tú ya empiezas a eliminar con esos antibióticos a la gran carga de tu microbiota normal. Entonces, ¿se dan cuenta? La medicina es así un arte. Por eso aquí no hay días. Y si hay, pues, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso les doy eso. En farmacología van a aprender de diversas facetas, pero ya llévense en mente lo que tenemos que realizar. Bueno, aquí viene el último microorganismo, Mycoplasma pneumoniae. Si tú te fijas aquí, todo pareciera Mycoplasma. Sí, son bacterias que también atacan al pulmón. Tienen esa característica de ingresar a esas células alveolares, con todo lo que ustedes ya van conociendo. Es una infección, como van leyendo, del tracto respiratorio. Ahí está el Mycoplasma pneumoniae. ¿Está bien? Pero son de esos atípicos que normalmente, fíjense, este por ejemplo es bacilar, cocobacilo los llaman.
¿no? Y que tiene un extremo abultado, esperemos verlo en una de las fotografías. Más frecuente de neumopatías, aquí está para los que van a ser geriatras y los pediatras. En ellos es donde más se ve este tipo de patologías. Históricamente tiene esto que van leyendo. Muy frecuente para el ginecólogo, ¿no? Porque también afecta las mucosas de esa región urogenital, también se afectan. ¿Está bien? Entonces ahí tienen abscesos en el introito vaginal. Pues van leyendo y van teniendo, miren todas estas características históricamente cómo se ha ido encontrando. Y lo más importante de esto es que usted nunca se olvide del micoplasma, muy frecuente en tractos respiratorios, que no se tiene diagnóstico diferencial exacto, y muy visto en patologías del tracto urogenital. Ahí sí le toman en cuenta, pero a veces está en tractos respiratorios. Epidemiológicamente lo que van leyendo es un patógeno estricto, como dice ahí, y esta enfermedad además es epidémica. Miren, cada 4 a 8 años tiene sus ciclos, en adultos jóvenes hasta los 15 años, miren los grupos de edad, coloniza bastante la nariz, garganta, tráquea y las vías aéreas bajas de los sujetos infectados, eso ya se supone, pero lo más importante siempre les digo es que estos microorganismos son de difícil diagnóstico, por eso tienes que tomarlo en cuenta. No te complace el diagnóstico de laboratorio, piensa en estos bichos. Bueno, bichos digo, pero ya son bacterias, ¿no? Entonces suele diseminarse, miren, entre compañeros aquí, hacinamiento. Los tres tienen, de las bacterias que hemos hablado, un punto a favor, ¿no? El hacinamiento. Por eso también en esa de la meningitis hay ese hacinamiento, ¿no? Y posiblemente hasta desnutridos, no sabemos bien cómo trabajan ahí. Entonces el tiempo de infectividad prolongado, sin incubación, fíjense, para que salga una colonia a veces tarda, porque son muy pequeños. Es como el de la tuberculosis, ¿no? ¿Cuántos días tardan las colonias? A ver, 7, 10 días recién aparece. Tiene su periodo lag de división celular. Entonces en la morfología ya están los de microscopía electrónica. No tienen esporas, por tanto no son clostridios, ¿no? Entonces son bacterias, como fíjense, de vida media, colores tienen forma de mora, ya los vamos a ver. Ahí tiene las características en forma de cocoide en la parte extrema. Algunos los conocían como si fueran cocolios también. Van a encontrar bastante de esto. Pregunta al examen, son realmente lipopolisacáridos, no tienen pared celular. Esa es una de las características, por eso es el dimorfismo. En la clínica, todo lo que pueden leer, génito urinario, esto nos interesa. Traqueobronquitis, faringitis, neumonías, pueden encontrarse inclusive, en muchos casos entran a torrente sanguíneo y llevar a infecciones del pericardio, pericarditis, artritis, también puede provocar arteritis en las arterias, las infecciones. Se confunden bastante con autoinmunidad, reumatismo. Ahí está la patogenia. Es extracelular, se adhiere al epitelio respiratorio, como dice aquí, mediante estructuras de anclaje, que son simplemente pilis de sujeción, ¿no? Mediante esta adhesión, como la adhesina proteína 1, y las adhesiones de interactuar de manera específica con los receptores glucoproteicos, como dice ahí, de ácido ciálico. Prohibido utilizar ácido acetil salicílico por este detalle. Por eso hay el fenómeno de Raynaud, especialmente en los niños. Pues a veces confunden como si fuera un virus, les daban antes, se daba aspirineta a los niños, no hay que dar, ni a jóvenes, por ese pequeño detalle. Puede ser que esta bacteria. Y entonces vas a tener el fenómeno de Raynaud, que es de cirrosis periférica, especialmente en vasoconstricción.
Entonces, la pérdida de estas células, como están viendo ahí, vayan leyendo un poco, lo que me interesa que de esto vean es el hecho de que en muchos casos tenemos que necesariamente interactuar con el sistema inmune. Debe estar liberación de citocinas, de las células inflamatorias. Las células inflamatorias, especialmente natural killer, la misma célula infectada, puede inicialmente producir factor de necrosis tumoral, por tanto destruir a esa célula. Y entonces altera la anatomía o la unidad anatomofuncional, alterando la morfología en este caso del órgano. Fíjense, tipo alfa, interleucina 1, interleucina 6. ¿En qué intervienen estos? Cuando se liberan, activan al monocito con el linfocito, el interleucina 1, y el 6 para la producción de anticuerpos. Entonces hay tos seca, dolor de garganta. Quien tiene tos seca y dolor de garganta, dolor de cabeza, sudoración excesiva, tiene que estar pensando en este microorganismo. Y si alguien tiene un hábito inadecuado en las relaciones íntimas, a veces en ese acto también se pegan este tipo de bichos, que ya les he dicho, más se ve en infecciones urogenitales. Pero ahora, por esos hábitos que cambian en el ser humano, pues empieza a producir esporas. De esto, lo más importante, ven esa parte. Bronquitis, ¿no? Infecciones purulentas. Este es un vaso bronco normal y ahí está la secreción, que no es otra cosa que usted interprete que de una traqueobronquitis, tráquea y bronquios puede ir una neumonía típica al principio y luego una faringitis aguda que te lleva al torrente sanguíneo y tener todo este panorama que se presenta. O sea, aquí hay una forma de ayudarte. Mira, meningoencefalitis puede producir. Ahí están las meningitis también. Otra vez, hay que buscar a estos microorganismos. ¿Qué tal si este microorganismo circulante es un micoplasma? Por ahí los que estaban encapsulados tenían hábitos diferentes, ¿no? Cuando el amor es puro, no importa el sexo, ¿no? Entonces, mielitis, lesiones, todo lo que está en eritema nodoso multiforme. De eso vamos a ver una imagen. Estas, que te aparecen en la piel, de la nada. Muchos de ustedes han de internet. No os digo que es por los hábitos, sino es por la contaminación. Después de sacarte el barbijo del COVID, ya uno expresa. Entonces, de pronto son eritemas, alteraciones que los relacionas de la nada. Entonces, ahí están lo que dice eritema multiforme, eritema nodoso, signos de o manifestaciones de esta enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ahí viene. Aislar con lavados faringios, porque ya han visto que no siempre hay mucha secreción, es tos seca productiva, por lo tanto no expectoran, ¿no? Los pacientes no pueden hacer un lavado, ahí sí se impone un lavado faríngeo, a veces un lavado bronquial también. Y cuando hacemos el estudio, fíjense, eso es a manera de, sombrero mexicano, célula diana, de tiro blanco, pero más conocido como huevo frito. Ahí está. En placas de agar. Esa es la característica de la colonia en un medio de cultivo de agar micoplasma, y se puede hacer el diagnóstico, pero el laboratorio tiene que estar especializado en buscar eso y no lo común. Y ustedes siempre recordar, no llevar la muestra guardada de mediodía, ¿no? Siempre que lleven rápidamente al laboratorio. ¿Por qué? Porque como están viendo ustedes, la incubación, fíjense, tarda días de incubación hasta que aparezca colonia. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Ahí están microorganismos, es decir, antimicrobianos. Son muy eficaces las quinolonas, pero ya les digo, hay que tener mucho cuidado. Las quinolonas son las que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA, y listo. La bacteria ya no puede trabajar más. Aunque, como dice aquí, se reservan para los adultos. ¿Por qué? Porque en un niño, en un joven, tiene problemas que ya les he mencionado, ¿no? Deportistas más aún. ¿Cómo hago la prevención?
todo lo que pueden leer, especialmente por personas con comorbilidad. Ahí tienen estas patologías, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos toman, ¿qué toman ellos? ¿No? Citostáticos, inmunoreguladores, como decía su compañera, corticoides, pues no siempre el organismo reacciona. De ahí que viene siempre la recomendación en el sistema respiratorio. Y estas otras, ¿no? Áreas de hacinamientos, hogares de personas abandonadas. Ahora, si eres abandonado, busca nomás una pareja y ya, bueno, asunto concluido. ¿Está bien? Entonces las recomendaciones es buscar a estos microorganismos porque son particularidades diferentes por el tracto respiratorio. ¿Está bien? Bueno, ese creo que era el último. Sí, es el último. Muchas gracias.